Lo mejor de los últimos 4 meses ha sido el viraje en favor de las víctimas, de buscar a los desaparecidos, encontrar la verdad, la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, la apertura de los archivos del CISEN. Después de tantos años de negar lo que estaba ocurriendo en este país, alienta saber que hay personas abocadas y con una voluntad de encarar en lugar de tapar. Muestra también el gobierno en los últimos 4 meses la voluntad loable de combatir la corrupción en vez de ignorarla y reconocer la pobreza lacerante, la desigualdad indignante. Se coloca en el centro de la atención aquello que llevaba decenios en la periferia. El país al que no hemos querido mirar, el país de 53 millones de pobres que se han convertido en una subclase permanente, el país donde el 10% de la población concentra el 64.4% de la riqueza, millones que ahora recibirán vía los programas sociales dinero directamente del gobierno, y su vida indudablemente en el corto plazo será mejor por ello. Al presenciar estas posturas, imposible no compartir la sensación de ir en la punta de la montaña rusa, con los brazos alzados, con ganas de reír, gritar, aplaudir, pero instantes después el descenso en picada, el vuelco en el estómago, el vértigo que produce la alianza del Partido Verde con Morena, las declaraciones del presidente proponiendo que habrá borrón y cuenta nueva con respecto a la corrupción peñanietista, o que este tema será eventualmente sometido a consulta popular. Los ataques casi diarios a la Suprema Corte, a los órganos reguladores, a la sociedad civil, los vaivenes argumentativos en torno a la cancelación del aeropuerto. Ayer mismo el secretario de Comunicaciones y Transportes salió a decir que no se había cancelado por un tema de corrupción, sino porque iba a convertirse en un elefante blanco. Si ese es el argumento, pues ¿por qué no aplican el mismo criterio para el Tren Maya? ¿Qué vemos en estos 4 meses junto con lo que describí como positivo? Pues la construcción de un aeropuerto civil militar en Santa Lucía, el único sobre el planeta mixto, civil y militar, y que por ser mixto no se van a poder aplicar las leyes de transparencia por cuestiones de seguridad nacional y no vamos a saber quién lo construyó ni cuánto costó, si es que se construye, por la inviabilidad técnica que han sugerido expertos aeronáuticos en torno a la posibilidad de tener 3 aeropuertos funcionales en la misma zona sin reducir el número de vuelos. ¿Qué más? La austeridad deseable, necesaria, pero aplicada sin ton ni son. Y el impacto de largo plazo por los recortes burocráticos, muchos de ellos necesarios y muchos de ellos injustificables, porque se está cortando grasa, pero se está cortando también músculo, y eso va a derivar en el largo plazo en la incapacidad de gestión del aparato del Estado. En el nuevo gobierno coexiste el idealismo con la ineptitud, la buena fe con la mala información, la honorabilidad con la improvisación, las buenas intenciones con las malas propuestas. Quienes llegan demuestran eso, unas enormes ganas de cambiar al país, acompañadas de un profundo desconocimiento sobre cómo funciona la administración pública, cómo funciona el capitalismo mexicano,
que es lo que establece la Constitución, y la curva de aprendizaje está resultando muy empinada, porque mientras aprenden, las decisiones tomadas o anunciadas están generando mucha incertidumbre. Incertidumbre entre inversionistas y actores económicos incapaces de predecir qué va a pasar con el presupuesto balanceado si continúa disminuyendo la recaudación, pero se siguen ampliando los programas sociales. Incertidumbre en torno al rescate de Pemex en los términos planteados, que las calificadoras nos han castigado precisamente porque no creen que el plan de rescate sea viable. Incertidumbre producida por la reducción casi semanal en las perspectivas de crecimiento. Incertidumbre sobre qué está pasando en la burocracia federal recortada y en su capacidad de instrumentación de las órdenes diarias que da el presidente en la conferencia mañanera. Incertidumbre sobre el impacto político y clientelar que podrían tener los programas sociales, algunos de ellos muy aplaudibles, como Jóvenes Construyendo Futuro. Otros no sabemos, porque 19 de los 20 nuevos programas sociales están operando sin reglas de operación. Estamos hablando de 350,000 millones de pesos distribuidos en 20 nuevos programas. Incertidumbre entre las madres trabajadoras con hijos en estancias que van a desaparecer. Incertidumbre generalizada, me imagino, en este sector, por lo anunciado esta mañana en la mañanera, con la idea de exhibir, no sé si va a ser en una pantalla o en una cartulina, aquellas gasolineras que en la perspectiva del gobierno están cobrando de más. Incertidumbre generalizada, que es señal de remodelación, pero también de desorganización, de apresuramiento y de improvisación, y de una muy clara reconcentración del poder. ¿Y reconcentración del poder para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lograr el crecimiento económico si analistas independientes y el Banco de México están encendiendo alertas en torno a los planes presentados y el rumbo marcado? Cuando los mercados miran lo que está ocurriendo y nos están mandando señales en torno a inversionistas que no vendrán o se retirarán o mirarán con mucha cautela qué está sucediendo aquí. Cuando la inviabilidad del rescate a Pemex tiene la capacidad de impactar negativamente las perspectivas para el resto de la economía. Cuando el uso de recursos multimillonarios para pagar la cancelación del aeropuerto ha producido un boquete en las finanzas públicas, reduciendo lo que el gobierno va a poder gastar sin endeudarse más. Cuando la estrategia es satanizar a las calificadoras y matar al mensajero en lugar de entender el mensaje. Ahora, en cuanto a su sector, pues quizá hay personas que aplauden la reorientación, el regreso a la petrolización. La Cuarta Transformación está apostándole a la repetrolización, está apostándole a Pemex como palanca de desarrollo, está apostándole a Dos Bocas. Va a ser otra administración interesada más en vender barriles que en fomentar otras áreas estratégicas de la economía. A mí lo que me parece paradójico es que México, en pleno siglo XXI, es presa otra vez de la maldición que entraña obtener recursos con tan solo perforar un pozo o vender un barril, e intentando recrear un país donde otra vez quien se encarga de todo eso
es el Estado. La idea de resucitar los viejos códigos, los viejos conceptos de control estatal sobre el sector energético, en los que insiste, por ejemplo, un Manuel Bartlett, que celebra la recuperación de la soberanía estatal sobre el sector eléctrico, pero que también despierta con eso todo un tema de debate sobre si estas ideas son las ideas que deberían acompañar a un país que se enfrenta a un entorno global cada vez más competitivo, a una revolución tecnológica de la cual, si nos encerramos, no vamos a poder formar parte, que ignora un llamado colectivo a transitar a las energías renovables. Eso es lo que hemos estado celebrando, bueno, yo no, pero muchos en las últimas semanas. Es lo que celebra el senador morenista Guadiana, encargado de conseguir y venderle carbón al gobierno. Cuando habría que preguntarse, y ojalá ustedes empresarios hagan las preguntas que les tocan hacer. ¿Es una buena idea poner en jaque la estabilidad económica para rescatar a Pemex de la manera planteada, inyectando recursos para la refinación en vez de la exploración? ¿No es mejor dedicar un presupuesto tan importante es mejor dedicar un presupuesto tan importante a un negocio que va a ser muy caro y poco rentable? Es mejor llevar a cabo licitaciones restringidas para Dos Bocas con criterios discrecionales, invitando a empresas acusadas de corrupción. Ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó un estudio sobre Dos Bocas en el que insiste en que la viabilidad financiera de Dos Bocas es del 2%. Es mejor imponer ideología por encima de evidencia, obsesiones políticas sobre criterios económicos. Los mercados ya están castigando al país porque los números no dan, las cifras no cuadran, las proyecciones están hechas sobre lo que Rocío Nale promete y no en lo que Arturo Herrera sabe. El petrodinosaurio de Pemex cojea mal herido por muchos meteoritos de mala administración en sexenios pasados. Pero habrá que restañarle las heridas, no profundizarlas. Y de eso se trataba precisamente la reforma energética, con todas las críticas que se le pueden hacer, pero era una forma de darle respiración artificial al dinosaurio un rato más, mientras transitábamos a escenarios energéticos distintos. Y sí, hay que aplaudir la estrategia de combate al huachicol. Ante la magnitud del problema, la decisión de colocar a un incondicional al frente de Pemex, el envío del ejército a resguardar las instalaciones, combatir criminales. Pero detrás de la narrativa sobre el combate al huachicol hay una serie de puntos muy específicos de política pública que esas semanas del combate al huachicol en sus momentos más álgidos nos dejan para reflexionar. ¿Y cuáles son esas reflexiones? Pues probablemente muchos de ustedes ya lo saben. La mayor y quizá la única causa del desabasto que vivimos fue el cierre de los ductos. Los ductos mueven muchísimo más producto que las pipas. Y además lo hacen de una manera más barata y más eficiente. Y sin un plan de previsión, si se cerraban los ductos, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues el desabasto generalizado. Y ahí estaban formados los barcos cargados de gasolina para descargar en puertos mexicanos,
que no podían descargar porque estaban cerrados los ductos, y esa falta de previsión creo que habla muy mal de la estrategia de gobierno. En cuanto a la falta de almacenamiento, creo que ustedes como sector lo saben, recae sobre Pemex, que por falta de competencia nunca tuvo el incentivo de construir. Se acostumbró a que cuando faltaban hidrocarburos simplemente se importaban más, y es una de las muchas razones por las cuales la deuda de Pemex hoy equivale al 97% de sus activos. Y desde la reforma energética muchos privados han tratado de invertir en el sector del almacenamiento, pero sabemos que no ha sido suficiente. Y esta es la consecuencia de tener un monopolio estatal ineficiente por más de 7 décadas. ¿Y qué está pasando con las pipas? Las famosas pipas que se ordenaron por la emergencia y que no hemos visto dónde están. Se ordenaron en violación de la normatividad, después se cambió la norma a posteriori y tenemos todavía un serio problema de distribución porque las pipas siguen sin aparecer. Y es probable que las pérdidas en la caída de las ventas de las gasolinas, además de la logística más cara que ha entrañado el transporte en pipas, haya superado lo que ya se perdió con el robo, pero no sabemos porque las cifras del gobierno no son verificables. Y el fracaso de los bonos de Pemex en Nueva York habla, reitero, que la comunidad financiera internacional no confía en el proyecto energético actual. Y si seguimos por ese camino, esto se va a traducir en costos de préstamo mucho más elevados para proyectos futuros. ¿Qué hay detrás de toda esta historia y lo que he mencionado? Claramente una intención de concentrar las decisiones en una sola persona, ya sea el presidente o el director de Pemex. Si vemos lo que está ocurriendo en cuanto a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Consejo de Administración de Pemex, ¿qué es lo que se está buscando? Pues ir retirando mecanismos, sí, endebles, no lo suficientemente autónomos a veces, pero que se crearon precisamente para rendir cuentas y crear contrapesos en la toma de decisiones en Pemex y en otros ámbitos energéticos. Y si vamos a permitir esa excesiva centralización del poder en la figura del director de Pemex, ¿en qué se va a traducir esto? Pues en el debilitamiento de lo que la reforma energética buscó crear, que era pues un gobierno corporativo capaz de identificar y gestionar riesgos, identificar oportunidades, regular. Y lo que ha pasado en los últimos días con la Comisión Reguladora de Energía y el envío de 3 incondicionales incompetentes, abre el camino ¿a qué? A la captura gubernamental de ese organismo. ¿Y qué ha entrañado la captura gubernamental? O cuando el gobierno toma decisiones sin contrapesos en el ámbito energético o en cualquier otro. Los monopolios públicos pueden ser tan corruptos, tan extractivos y tan rentistas como los monopolios privados. Y en el caso de la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los nombramientos al Consejo de Administración de Pemex, de lo que se trata es de meter a gente obsecuente con las decisiones del Ejecutivo. Entonces, ¿qué estoy vislumbrando? Un escenario de discrecionalidad, de incompetencia y de ideologización. Hoy en la mañana los fustigaron a ustedes por los márgenes de ganancia de las gasolineras. Ese es un tema
cuya competencia recae en la Comisión Federal de Competencia, ante la cual ya hay una denuncia y hay un proceso de investigación en marcha. Y más que exhibir a las gasolineras, hay una aplicación de la CRE que ya hace posible para el consumidor ver cuáles son las gasolineras que cobran de manera más cara. Eso es lo que debería estar impulsando el gobierno y no la propuesta absurda y que corre en contra de cualquier lógica de mercado funcional de crear gasolineras del gobierno que, para empezar, si venden debajo del costo están en violación de la ley, porque la ley de competencia sancionaría un comportamiento así. Y si venden por debajo del costo van a tener que subsidiar subsidios gubernamentales que provendrían de los impuestos, de los bolsillos de los consumidores. Y mientras tanto, a las gasolineras se les convirtió en el enemigo del día de hoy. Y el enemigo de mañana va a ser otro sector empresarial al cual se le va a linchar en la conferencia mañanera. Esa no es una forma moderna, ni legal, ni correcta de administrar un gobierno. ¿Y cuál es el problema de que las decisiones se tomen así? Históricamente, ¿qué ha maniatado a México? El capitalismo de cuates y el capitalismo de Estado. El capitalismo oligárquico y el capitalismo en el cual el Estado se vuelve el principal productor o distribuidor o promotor del desarrollo económico. Y las reformas de los últimos 30 años, ¿qué buscaban? Crear mercados funcionales. En algunos casos se logró. Saquen su celular, por favor, y díganme qué pagan por ese celular hoy en comparación con lo que pagaban hace 4 años. La competencia vía la Ley Federal de Telecomunicaciones obligó al señor Slim a bajar precios y eso se tradujo en beneficios para todos ustedes. Pero las reformas no tuvieron el efecto deseado en múltiples otros sectores, pero no porque hayan sido neoliberales, sino no fueron lo suficientemente liberales. En México lo que ha hecho falta ha sido precisamente mercados funcionales. Y en lugar de eso, ¿qué tenemos? Tenemos reformas bien intencionadas, mal instrumentadas. Una economía que no crece lo suficiente y todavía hay una élite empresarial que no compite lo suficiente. Y uno esperaría que este gobierno obligara a esta élite empresarial a competir más. Pero en lugar de eso vemos la incorporación al Consejo Asesor Empresarial de Ricardo Salinas Pliego y otros empresarios que han sido las figuras emblemáticas del capitalismo de cuates y que se han dedicado a extraer rentas a los consumidores de este país. Entonces, el problema de volver a un escenario de discrecionalidad es que no se encaran los problemas históricos que venimos arrastrando, que tienen que ver con favoritismo, insisto, discrecionalidad, falta de regulación y falta de competencia para crear un capitalismo democrático e innovador versus un capitalismo estatista u oligárquico. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno? ¿Qué tendría que estar el representante que se acaba de ir? Vino a decirles a ustedes 2 cosas. ¿Qué les vino a decir? Que desde su oficina habían logrado parar lo peor que el presidente quería hacer. Y segundo, les vino a decir que la mejor regulación es la ausencia de regulación, cuando precisamente lo que ha faltado en México es eso, regulación para impedir que los campeones nacionales se impongan en sectores concentrados y sectores monopólicos que acaban estrangulando el crecimiento. ¿Qué tendría que estar haciendo este gobierno? Centrándose en la competitividad, en la innovación, en la competencia.
En lugar de eso, vemos, y con esto termino, y es una reflexión no sobre el sector, sino sobre el sistema político que se está creando en este país, producto de una forma de ejercer el poder vía las conferencias mañaneras, porque desde ahí se está gobernando. Helo ahí cada mañana a un presidente que está como un cura ante su congregación, un párroco ante sus feligreses, exhorta, regaña, pide que seamos mejores personas. El presidente de México frente a un púlpito desde el cual informa, pero también evangeliza. Provee cifras, pero también detecta enemigos. No es solo un líder electo, se ha vuelto un guía espiritual. Y por eso, lo ha dicho Jesús Silva Herzog Márquez, la mañanera no es en realidad un ejercicio de rendición de cuentas o un tributo a la transparencia, es una homilía. Y en la larga lista de evasivas, anuncios y cifras se cuela la personalidad del predicador. Y se forja un lazo emocional entre quienes se vuelven apóstoles y discípulos en vez de ser ciudadanos exigentes y demandantes. Y se edifica un sistema político sobre la creencia de un hombre milagroso que producirá resultados milagrosos, al margen de la evidencia, la experiencia, la relación con los mercados, la opinión de los expertos, la normatividad o la ley misma. Entonces, en estas épocas de pronto resulta que no hay que examinar, vigilar, exigir o demandar transparencia al gobierno, basta con creer en él. No es necesario pedir estudios, cotejar evaluaciones. Las demandas que el observador está haciendo de los ciudadanos de este país no son las demandas de la razón, son las demandas de la fe. Y habrá personas aquí que celebren ese tipo de liderazgo, que le rinde tributo a una persona en vez de remodelar a un gobierno. Pero el liderazgo carismático, y bien lo advertía Weber, engendra discípulos en vez de ciudadanos. Cada mañana, desde el estrado, San Andrés busca redimir a México, pero también lo desmoderniza, porque la débil democracia mexicana deja de ser un proceso construido sobre instituciones. Se vuelve un culto a la infalibilidad. Y quienes lo aman desaforadamente dejan de pensar o están dispuestos a justificar cualquier cosa, aunque corra en contra de aquello por lo cual llevamos décadas peleando, señoras y señores. Los contrapesos, las autonomías, el federalismo, la transparencia, el combate al clientelismo, el desmantelamiento del capitalismo de cuates, la despolitización judicial, la desmilitarización de México. Y como escribe Timothy Snyder en un libro pequeñito que ojalá todos lean, se llama Contra la tiranía, el amor a un personaje es algo que une a un clan o a una tribu, pero no a una democracia. Si amamos la cara, no estamos pensando. El único papel que le queda a la oposición en este momento, ¿y por qué la oposición se redujo a su más mínima expresión? Pues porque gobernaron mal. O sea, ¿por qué es tan difícil defender muchas de las reformas necesarias del peñanietismo? Pues por lo que hizo Peña Nieto en el gobierno con ellas. ¿Por qué es tan difícil defender a Acción Nacional? Pues por los 2 sexenios que pasó por el poder. Entonces está reducida a un papel, y es el único que tiene en este momento, que no es pequeño y que debe ejercer, que es el papel de veto.
porque muchas de las reformas de este gobierno las están impulsando con el objetivo o transitan por reformas constitucionales. Y eso requiere una mayoría de 2/3 partes en el Senado. Si la oposición se mantiene unida, como lo hizo en el caso de la Guardia Nacional, tiene la capacidad de vetar. ¿Ante qué otras reformas debería permanecer unida? Ante la revocación del mandato, planeada como está planeada para que se lleve a cabo el mismo día de la renovación del Congreso y la elección de 12 gobernadores, si López Obrador aparece en la boleta, en esa elección, en la elección intermedia, la oposición en este país, si ya es mínima, se acaba. ¿Qué debería exigir la oposición y cambiar la iniciativa en el Senado? Al mínimo, que la revocación del mandato no se lleve a cabo el mismo día que la elección intermedia. ¿Qué tendría que vetar? Pero de tajo, o sea, que ni siquiera sea negociable la iniciativa de reforma de ampliar la Suprema Corte con 5 ministros más, que con los 5 nuevos que nombraría el presidente, más los 2 que ya nombró, más Franco que se va en 2 años y habría que reemplazar, le daría al presidente una mayoría a la hora de votar acciones de inconstitucionalidad. ¿Y qué está empezando a surgir en los estados? La oposición está viniendo de gobernadores estatales que están metiendo amparos. Chihuahua metió un amparo a nivel federal por el tema de la cancelación de los refugios. Yo creo que tiene razón el gobierno de Chihuahua. Ese caso va a llegar eventualmente a la Corte. Si hay una mayoría de ministros afines a Morena, esas acciones de inconstitucionalidad nunca van a prosperar. Entonces la oposición en este momento tiene que hacer eso. ¿Qué va a empezar a ocurrir naturalmente? La popularidad del presidente va a caer porque no va a haber resultados como los que él pronostica. Ya, para empezar, el crecimiento no va a ser mayor al 1.6% en este año. La inseguridad no se va a acabar mañana, aunque entre en funciones la Guardia Nacional con un comandante militar al frente. La corrupción no se va a acabar por decreto. Ya ayer salió la nota de cómo hay compañías que le están pidiendo a los jóvenes de Construyendo Futuro que les den una parte de su beca y los emplean. El combate a la corrupción requiere un sistema nacional anticorrupción robusto, no una tercera sala en la Suprema Corte. Entonces, va a haber terreno fértil para que la oposición eventualmente recupere votos en el ámbito electoral. Ahora, hay otro tipo de oposición, o llamémosle contrapesos. Los medios, las cámaras empresariales, el Poder Judicial, la Suprema Corte y los analistas que hemos venido a llenar huecos que la oposición electoral dejó tras de sí. El otro contrapeso fundamental tiene que ser el de los ciudadanos. El de los ciudadanos que se pongan a examinar con mucho cuidado lo que está ocurriendo. Lo he mapeado aquí de manera general, pero todos los días hay decisiones que corren en contra de luchas históricas para hacer ¿qué venimos haciendo desde 1994? Desmantelar el sistema de partido hegemónico y desmantelar el control estatal de la economía. Esos dos objetivos hoy se están reinventando, se está recomponiendo una fuerza hegemónica en lo político y en lo económico. Y para quienes piensen que eso está bien, pues no vivieron en los 70s y en los 80s en este país, porque el poder sin contrapesos, aunque tenga las mejores intenciones y esté liderado por las personas más incorruptibles, tiende a volverse un poder abusivo.
¿Hay alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por haberme escuchado esta tarde. Gracias. Agradecemos a la doctora Denise Dresser por